Les voy a hablar acerca del desarrollo de la templanza, ¿sí? Y la templanza representa como, digamos, la fuerza interna, algo que te da como la voluntad para enfrentar una y otra situación y pasar ciertas adversidades y continuar derecho hasta llegar a un objetivo, ¿sí? Yo sé que de pronto escuchar palabras como esfuerzo, sacrificio, ¿sí? Suenan muy duro, ¿cierto? Suena como que, uy, ¿qué es todo eso, sí? Eso a nivel, digamos, físico, si lo podemos decir así. Y hay otro tipo de palabras que también suenan muy duras, como por ejemplo vergüenza, pena, presión, ¿cierto? Son cosas que generalmente nadie quiere saber, ¿cierto? Y son cosas a las cuales nos enfrentamos eh, a lo largo de la vida, en tu día a día, son cosas que de alguna manera se tienen que hacer, ¿sí? En algún momento tú haces algún tipo de esfuerzo, algún momento haces un tipo de sacrificio, algún momento pasas por una vergüenza, bueno, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Y este tipo de cosas las vivimos de manera inconscientes, ¿sí? Pero a la larga son sensaciones, ¿sí? Son sensaciones que tu cuerpo percibe como lo podría percibir, por ejemplo, el frío, ¿cierto? No de la misma manera, pero espero que me entiendan el ejemplo y la analogía. Tú al principio, por ejemplo, decirte que te vas para un clima frío, a ti el primer día se te da muy duro, ¿cierto? Pero con el tiempo, en la medida que tú convives allí, pues te vas acostumbrando. Entonces, lo mismo se refiere a todo este tipo de sensaciones, esfuerzo, sacrificio, vergüenza, pena, presión, que son cosas que tú necesitas aprender a manejar para vivir en este mundo, ¿sí? De cierta manera, nuestro cuerpo tiene que estar entrenado en ello, ¿sí? Tiene que hacerlo porque vivir una vida en la que uno esquiva todo esto es algo que vas a necesitar, o sea, te va a hacer falta, ¿sí? Porque no se puede pasar por la vida sin en algún momento hacer un sacrificio, pasar por un momento de pena, pasar por un momento de presión. Si tú no estás acostumbrado a eso y lo evitas a todo instante, va a ser muy difícil para ti alcanzar el éxito, ¿sí? Superar adversidades, ¿sí? Ser constante y lograr ciertas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo evitas y porque tu cuerpo no está acostumbrado. Entonces aquí esto hay que desarrollarlo de manera consciente y gradual, ¿sí? No es algo, es que no es algo que tú pretendas hacerlo de aquí, pasado mañana, ¿sí? O ahorita con un truco, no funciona de esa manera, ¿sí? No es algo que tú vas a lograr a través de la imaginación, de la lectura de libros. No funciona de esa manera. Es algo que tú tienes que inventarlo, ¿sí? Y no es algo tan terrorífico o apabullante como puede sonar, no, si lo haces de manera consciente, ¿sí? Porque hay dos maneras de desarrollar fuerzas en esta vida, de manera inconsciente y de manera consciente. De manera inconsciente es cuando tú te ves arrastrado a una situación de desesperación en la cual te tienes que aguantar ciertas cosas por obligación que tú no quieres, ¿sí? Y ahí es cuando viene el sufrimiento, porque las cosas te cogen por sorpresa y tú no sabes qué hacer, ¿sí? Ese es el camino A. Y la opción B, el camino B, es cuando tú conscientemente desarrollas ciertas cosas con un objetivo, ¿sí? Y gradualmente y a tu ritmo, y tú decides en qué momento y por cuánto tiempo, ¿sí? Entonces, eso es diferente. Una cosa es, por ejemplo, tú aprender artes marciales a las malas, ¿cierto? Resulta que vives en un barrio peligroso y a ti los compañeritos llegan y te cogen y te dan patadas y puños y todas esas cosas y tú tienes que aprender a defenderte a las malas, ¿cierto? Entonces, ahí ese tipo de aprendizaje es sufrimiento, ¿sí? Te genera sufrir. Pero si tú vas a una escuela de, qué sé yo, ¿cómo se llama estos artes marciales de que uno ve en las películas, taekwondo,
Bueno, sí, una de estas donde hay un maestro que rompe ladrillos y todas estas cosas, ¿cierto? Lo hizo con un entrenamiento gradualmente, ¿sí? Fue difícil el entrenamiento algunas veces, pero fue una elección y cuando es elección no es sufrimiento, ¿sí? Entonces tú llegas y dices, bueno, voy a hacer esto, voy a entrenar esto, Tin, y así poco a poco el alumno dentro de una escuela de taekwondo, ¿cómo es que llama esta que es como tan conocida? De esos de los monjes Shaolin, Kung Fu, ¿cierto? Cuando aprendes Kung Fu, entonces tú conscientemente vas al entrenamiento, listo, que el profesor, que tal cosa, pero aprendiste, ¿cierto? Aprendiste. Y de cierta manera pues le encontraste el gustillo, ¿cierto? Entonces así es lo mismo con la vida. Aquí, así como cuando uno va al gimnasio, ¿sí? A hacer ejercicio, tin, alzas pesas, tin, así, ¿cierto? Es incómodo, es todas estas cosas, pero tú si lo haces gradualmente con un buen programa, pues entonces lo vas haciendo bien, ¿cierto? Y vas desarrollando unos músculos, pues aquí lo mismo, con estas habilidades, con estas virtudes, con estas cosas que tú tienes que desarrollar para desarrollar templaza y fortaleza, ¿sí? Solo que aquí lo harás en la vida diaria, ¿sí? No leyendo libros, no escuchando consejos, no, tú mismo vas y inventas la situación, ¿sí? Que es algo que las personas tratan de evitar por sobre todas las cosas, ¿sí? Ustedes no se imaginan los niveles de sacrificio, de esfuerzo, de dolor, de traumas a los que las personas se enfrentan solamente por evitar un momentico de incomodidad, ¿sí? Entonces una persona puede sentir, digamos, timidez al hablar con alguien, con una chica, ¿sí? Se puede sentir, digamos, incómodo decirle hola, ¿qué tal? Y para evitar esa pequeña incomodidad, se enfrenta a una serie de sacrificios, ¿sí? A una serie de problemas. Hay personas que se meten al gimnasio, ¿sí? Para volverse así todos musculosos, ¿sí? Y se vuelven todos musculosos, no tenían ninguna necesidad y aún así vuelven ante la chica y hola, ¿qué tal? ¿Cierto? Aún sienten ese temor. Y luego, no contento con eso, entonces dicen, bueno, yo creo que aquí es por el dinero, ¿sí? Entonces, bueno, se vuelven millonarios, hacen unos sacrificios, levantándose bien temprano y todas esas cosas. Todo por evitar esa incomodidad. Luego va y cree que eso le va a dar confianza. Bueno, sí le da confianza y le ayuda de cierta manera, pero no le soluciona todo, ¿sí? No le soluciona todo. Entonces las personas hacen una cantidad de sacrificios por evitar un momentico de sentirse incómodo, ¿sí? Y así es con la vida. Las personas evitan dentro de su vida una cantidad de verdades, ¿sí? Que por no escuchar un momentico de una verdad que le haga sentir incómodo, hacen una cantidad de esfuerzos y andan por la vida completamente engañados, ¿sí? Dándose tropetazos una y otra vez, resbalándose una y otra vez, dándose contra el muro una y otra vez, simplemente por evitar un momentico de incomodidad, por no es querer escuchar una verdad que pueda sonar atroz o incómoda en ese momento, ¿sí? Pero las personas hacen una cantidad de esfuerzos que ustedes no se imaginan por no escuchar algo que les pueda lastimar, ¿sí? Y la verdad os hará libre, como decía Jesús, ¿cierto? Solo que las personas hacen todos los esfuerzos de este mundo por no escuchar la verdad. Y por eso las personas andan en la mentira, ¿sí? Porque aman la mentira, porque es satisfactoria, no quieren escuchar la realidad. Todo por evitar un momentico de incomodidad. Entonces, las personas viven en esas mentiras y arruinan sus vidas a partir de unas malas decisiones por no querer escuchar algo que una verdad a tiempo pudo haber solucionado cientos de cosas, ¿sí? Es que es increíble los niveles de autoengaño. Y las personas dicen, no,
Es que mire, usted, usted está haciendo esto mal, ¿sí? Y lo tiene 4 y 5 veces más grave en sí, en la personalidad, ¿sí? Y de hecho yo en estos cursos he sido muy suave, es que, seguro, porque es que se pone uno a decir ciertas verdades y créame que no me pasan de del segundo episodio. O sea, aquí valientes los que llegaron a, yo creo que yo se lo voy a ubicar por ahí en los últimos capítulos del curso, o de los cursos, no sé en qué curso lo va a meter, ¿sí? Pero yo soy consciente de que aquí hay que andar, como se dice, suavecito, porque si no se me traumatizan, ¿sí? Se me traumatizan, de verdad. Y le digo yo que esto me ayudó muchísimo porque yo antes era muy duro. Estuve dirigiendo personal a lo largo de 7 años, 8 años, ¿sí? Y eso aprende uno mucho digamos, a ser, como se dice, cauteloso en las cosas que se dice, ¿sí? Ya ustedes descubrirán sus propias verdades. Y para eso la vida, eso es un largo camino. Es un largo camino, ¿sí? Pero bueno, no me voy a poner aquí hablemos del tema. Entonces usted de que conscientemente, usted en su propia vida, usted tiene que empezar a vivir las experiencias para desarrollar esa fortaleza interna, ¿sí? Usted tiene que vivir esas experiencias. Obviamente acá todos estamos aprendiendo, nadie llega y todo en como se dice, en un instante ya, ¿sí? Entonces usted tiene que ser consciente de que no va a desarrollarlo todo en un instante, ¿no? Usted tiene que ser gradualmente. Entonces acá usted va a escoger sus experiencias conscientemente, ¿sí? De la misma manera que usted para aprender inglés usted escoge, ¿sí? El inglés y bueno, y usted escoge un horario, escoge unos ejercicios, pues acá lo mismo usted tiene que hacer, ¿sí? Escoge unos horarios y escoge unos ejercicios, así de sencillo, ¿sí? Y los va a hacer diariamente o semanalmente, ¿sí? Gradualmente usted llega y se somete a unas situaciones para desarrollar esas habilidades, ¿sí? ¿Y qué habilidades vamos a desarrollar? Bueno, pues lo que yo le decía, esfuerzo, sacrificio, tenacidad, constancia, todas estas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted necesita eso en su alma. Usted lo necesita en su alma para inventar las circunstancias, porque las circunstancias requieren de todo esto. Si usted no lo tiene desarrollado, usted va a las circunstancias y las circunstancias llegan y le dan 3 cachetadas, ¿sí? Entonces, es eso, es eso. Usted tiene que desarrollarlo conscientemente para cuando usted invente las circunstancias, usted diga, ah, esto está suave. ¿Por qué? Porque ya lo desarrollaste. ¿Y cómo desarrollas, por ejemplo, tenacidad? ¿Cómo desarrollas capacidad de sacrificarte? Un ejercicio que yo recomiendo muchísimo, el ayuno, ¿sí? El ayuno es algo que, uy, cuando usted lo hace, usted se siente, sobre todo si usted es comeloncito, usted se siente incómodo todo el día, ¿sí? Y el cuerpo es pidiéndote y la mente engañándote, mire, vea, ya ha pasado muchas horas, vaya coma. Usted ya, pero qué rico usted comerse esto, ¿sí? No, y tiene hambre, vea como le está doliendo, usted necesita compensar eso, esa ansiedad que siente, ¿sí? Y usted se la pasa así todo el día, tin, 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 tin. Pero es solamente un día, ¿sí? Si usted es capaz de ayunar por un día y, como se dice, resistir las voces de su cabeza, usted ya habrá dado el primer camino a desarrollar una habilidad. Habrá sabido esforzarse y habrá sabido sacrificarse, ¿sí? Otro ejercicio, levantarse todos los días a las 5 de la mañana o a las 3:30, sin ninguna necesidad, nadie lo está pidiendo, pero hágalo, ¿sí? Su cuerpo se va a acostumbrar. O ir al gimnasio, sí, a tal hora. Todos los días ir a clase de natación, 8 de la mañana, ya puntualmente, ¿sí? Así se desarrolla, pero gradualmente, ¿sí? Yo, por ejemplo, entre semana dejé de ver series de televisión, ¿sí? Y al principio, uy, llegaba a las 8 de la noche uno con ganas de ya, trabajo todo el día, de verse una seriecita y nada. A trabajar también, ¿sí? A trabajar. Para así poder disfrutar los fines de semana.
Y también hay momentos en que yo entre semana veo series, sí, pero ya lo hago a voluntad porque soy capaz de controlar, porque ya mi cuerpo está entrenado, eso es lo que yo quiero que me entiendan, ¿sí? Entonces, tienes que hacerlo conscientemente. Tú tienes que coger un tipo de situación en tu vida donde tú vas a hacer unos sacrificios, unos esfuerzos. Ahí te estoy dando opciones: el ayuno, la madrugada, la ducha con el agua fría, el dejar de ver una serie de televisión, así, así. Pero constante, sí, hazlo por un mes, 2 meses, 3 meses, cierta cosa, hasta que tu cuerpo lo asimile y lo acostumbre, ¿sí? Y existen otro tipo de situaciones que te van a ayudar a desarrollar otro tipo de esfuerzos que tú necesitas en tu vida. Y esos son, por ejemplo, la capacidad de resistir la presión, la pena, la vergüenza, ¿sí? Eso es importantísimo porque en tu vida tú lo vas a necesitar, porque hacemos cada cosa por evitar lo que cometemos errores. Y eso forma parte de la vida, como forma parte de la vida la lluvia, el frío, el calor, donde tú también te tienes que acostumbrar. Que ahí hay otro ejercicio. Vaya por un lugar frío, váyase sin chaqueta y haga esos sacrificios. En la medida que tú lo vayas haciendo, te vas acostumbrando tu cuerpo a hacer unos sacrificios, ¿sí? Eh, Entonces, respecto a esto que yo te decía, la presión de la pena y la vergüenza, es algo que tú tienes que desarrollar, ¿sí? Porque tú, por ejemplo, si eres chico, ¿cómo vas a ir ante una chica si tú todavía no controlas eso? Te da pena, ¿sí? O te ofendes con nada, ¿sí? Se me traumatiza el niño, ¿cierto? Todo te ofende, pues entonces eso también tienes que aprender a manejarlo, ¿sí? Si a ti todo te da pena, pues entonces, va, también tienes que manejarlo. Si a ti todo te da vergüenza, tenés que manejarlo. Hay muchas cosas en el alma que se tienen que manejar. Pero existe el camino del dolor, de las circunstancias imprevistas, o existe el camino de la conciencia donde tú conscientemente vas a desarrollar una habilidad. Por esto, eso se llama un curso de desarrollo de potenciales, ¿cierto? Ahí está el misterio por qué se llama así. Porque tú vas a desarrollarlo. En la medida que tú te inventas tus ciertas situaciones y lo vas desarrollando, ahí vas a desarrollar un potencial. ¿Y de qué te sirve desarrollar potenciales? Pues un potencial es un poder, una capacidad, un talento que tú vas a tener, ¿sí? Un talento es, por ejemplo, trabajar bajo presión, ¿sí? Eso te ayuda demasiado, ¿sí? Un talento es no darte pena con cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ese talento, ¿cómo lo desarrollas? Tú, por ejemplo, ventas, ¿sí? Es el mejor remedio que tú tenés. Yo me acuerdo cuando joven, a mí era la persona más penosa para meterle por los ojos un producto a una persona, ¿sí? Y aún no lo pude superar al 100%, aunque ya lo manejamos, sí, bueno, y hay que hacerlo, se hace, ¿cierto? Pero me aterraba de suprema manera vender, ¿sí? Meterle un producto por los ojos a las personas. Y me tocó que desarrollarlo porque por muchísimos años me tocó que trabajar en todo tipo de trabajos de ventas, ¿sí? Por obligación. Me aterraba y me tocó que hacerlo. Y luego cuando trabajaba, monté mi propio emprendimiento, pues obviamente eso sí que había que haberlo desarrollado. Pero obviamente yo ya tenía muchísimos años anteriores en los que me había dedicado a las ventas. Entonces, las ventas son, como se dice, un ejercicio importantísimo para, digamos, botar todo este tipo de complejos que tú tienes en tu mente, de que la pena y que la vergüenza y que todas esas cosas, ahí tienes que botarlas, ¿sí? Trabajar bajo presión importantísimo. Si tú trabajas en una empresa, ¿sí? De estas microempresas, no grandes empresas, sino esas microempresas que siempre viven, como se dice, a ras con todo y que colocan un trabajo que le colocan sobrecarga de trabajo, ahí usted aprende a desarrollar, a trabajar bajo presión, ¿sí? O con tus emprendimientos. Entonces, tienes que escoger, ¿sí? Tienes que escoger una de esas situaciones. Acá, en vez de un gimnasio, va a haber situaciones que tú vas a escoger para desarrollar una habilidad. La ventaja es
que al hacerlo tú de manera consciente, tú sabes qué recursos tienes, ¿sí? Qué ventajas, qué oportunidades y en qué momento lo vas a hacer y por cuánto tiempo, ¿sí? Eso es como ver una película de ficción, de guerra, de terror, de todas esas cosas, ¿sí? Tú la ves, ¿cierto? Pero tú sabes que es ficción, ¿cierto? Pues acá lo mismo. Ciertas situaciones tú vas a estar sometidas, pero sabes que estás entrenando y que puedes en algún momento soltar el entrenamiento si ves que está muy fuerte, ¿sí? Gradualmente, ¿sí? Y una vez tú estés dentro del entrenamiento, no te dejes absorber, ¿sí? No te dejes absorber por esa situación. Porque si tú te dejas absorber, a ti esa situación va a cogerte ventaja y te va a dominar. No vas a dominar la situación, sino que la situación te domina a ti y mucho ojo con eso, ¿sí? Entonces, si tú te la das del tipo que no siente pena de nada, pues entonces a la larga vas a estar haciendo muchos ridículos porque vas a perder el sentido de la sensatez. Y a veces hay que tener un poquitico de vergüenza para poder hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, mucho ojo. O si no sientes vergüenza, en algún momento vas a hacer las cosas más absurdas, ¿sí? Y no vas a sentir vergüenza, o vergüenza y pena es como lo mismo, ¿cierto? Bueno, es lo que yo quiero que me entiendan, ¿sí? Vas a hacer cosas desvergonzadas y para ti normal, ¿sí? Todo el mundo viendo y señalando, pero para ti normal, ¿sí? Y si te acostumbras a trabajar demasiado bajo presión, pues entonces vas a convertirte en una persona tensa, ¿sí? Una persona tensa, todas estas cosas. Entonces, mucha atención, que es que acá uno, como se dice, ya la experiencia me dicta a mí que uno dice una cosa y no falta el que se lo toma a pecho, ¿sí? Literal, al pie de la letra. En esta vida no hay que ser tan exagerado, hay que saber manejar el equilibrio. Pero eso solamente también lo enseña la vida. Por eso yo he hablado también en mis cursos de que es mejor vivir y experimentar que leer, ¿sí? Aunque leer te ayuda mucho a estructurar los pensamientos, ¿sí? Pero el maravilloso mundo de la lectura puede con todo, ¿sí? En la mente, en la imaginación, usted es guapo, usted toma buenas decisiones, todas las cosas, pero cuando usted va y experimenta, ya es otro mundo, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que yo te puedo decir acá, pero solamente viviendo y experimentando situaciones es que tú, digamos, vas a saber manejar, ¿sí? Entonces, no hay que dejarse absorber por los ejercicios, por las cosas que tú estés haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, considero yo que esto era lo que les quería compartir. No creo que se me escape algún detalle de esto, ¿sí? No. Entonces, bueno, para que lo pongan... Ah, bueno, sí. Vamos a, seguramente dentro de los talleres, cuando abra los talleres, haremos este tipo de prácticas, ¿sí? Pondremos en práctica todas estas cosas. Obviamente, pues si hay alguien de experiencia detrás guiando este proceso, pues seguramente va a ser un poco más cómodo, por así decirlo, y más rápido, ¿sí? Pero si tú lo quieres hacer solo, obviamente, pues muchísimo mejor, ¿cierto? Igual si necesitas un empujón en un inicio para, digamos, encarrilarte, pues entonces para eso estaremos hablando en los talleres. Y bueno, era lo que les quería hablar. Nos vemos entonces en una próxima.